8:36, continuamos en Radio Análisis en este día que, como hemos dicho, es especial para nosotros. Esta radio está cumpliendo 44 años en este día 18 de noviembre y la reivindicamos no solo porque es nuestra radio, sino porque es una radio pública. Y voy a aprovechar de saludar en este momento y depositar en él el saludo por este aniversario a nuestro compañero Fernando Lagos, que está en el tramo final de su vida laboral. Llegó cuando tenía 22 años, fundó esta radio cuando era un jovenzuelo, por cierto ya no lo es, y que ahora además está con una pequeña licencia médica. Así es que, Fernando, un abrazo grande. Este saludo de aniversario en nombre nuestro es para ti. Montserrat Rolano, buenos días. Muy buenos días. Bueno, me suman los saludos, obviamente, y también hay un reconocimiento especial para nuestro Feña, a quien queremos tanto. Así es. Bueno, vamos inmediatamente con nuestros panelistas. Don Juan Andrés Lagos, de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, bienvenido. Muchas gracias y, por cierto, felicidades a usted, a Fernando y a todas las trabajadoras y trabajadores de la radio. Hacen un buen aporte, muy buen aporte, así que muchas felicidades. Muchas gracias, Gracias, Juan Andrés. Y a Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. También me sumo a los saludos para la radio. Bien, la elección ha dejado varios coletazos. Yo creo que todavía, como lo decíamos ayer, vamos a estar toda esta semana probablemente tratando de analizar, de explicar, de entender qué es lo que pasó. Y quería partir preguntándoles desde su perspectiva. Yo sé que esto no se puede ver desde una lógica binaria, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de ganadores y perdedores, porque ayer, por ejemplo, una entrevista bien interesante en La Tercera, Daniel Mansubi decía: esta es la mejor elección para la derecha en su historia. Que claro, los números, sustentados los números, uno podría decir, es verdad, ¿no? Pero la verdad es que este es un resultado desastroso para la centro-derecha. Si uno va en el desglose, la UDI, por ejemplo, Renovación Nacional. Y bueno, tú lo hablabas hace unos minutos, Pato, con el director de Horizontal. Y claro, lo que estaba pasando a la derecha es bien interesante, tanto más que en el caso del oficialismo, ¿no? Pablo, quería partir por ahí, si pudiéramos hacer a modo de síntesis, ¿no? Esto de los ganadores y perdedores. Claramente que el gran ganador parece, y único, probablemente, José Antonio Kast, ¿no? Sí, y Parisi. No nos olvidemos de que hay un mal rendimiento de Chile Vamos en general. La UDI sale un poco mejor parado, pero igual sufre la pérdida de diputados importante, y también figura en el Senado, que también es relevante. O sea, en el Senado no elige nadie. Y esto también es un indicador de un rendimiento que no fue el esperado. René también, diputado especialmente, no le fue bien. Pero junto con eso, que es lo más habitual, que es ver cómo le fue a la derecha más tradicional, creo que la noticia sorpresiva para todos es lo de Parisi. Y para todos, incluyendo analistas, a las encuestas, todos, creo que hay una responsabilidad de no ver bien ese fenómeno. También hay un poco de ver qué pasó, porque una persona que marca casi 20 puntos, que saca 2,5 millones de votos, no era por azar, no es porque sí. Y creo que la comprensión de ese fenómeno no se le ha dado la suficiente magnitud de lo que corresponde. Parisi ya había sido relevante anteriormente, en otras elecciones pasadas, pero hoy día pensamos que era una figura casi equivalente un poco más a la de Meo. Y eso fue un error grande, insisto, de analistas, de encuestas, de quienes se dedican a ver estos fenómenos. Y creo que hay una sorpresa que no sé si es buena o mala para el país, pero sí representa algo, ese 20%, que hay que entender bien. Esos 20% no son votos de derecha ni izquierda, habrá que buscar la clasificación o no, pero hay gente que no está contenta con las opciones presidenciales. Y las opciones presidenciales en esta elección eran variadas. Entonces, hay algo ahí que todavía no logramos entender, que se repite en elecciones anteriores, y creo que en este contexto es la cosa más sorpresiva de lo que ocurrió el domingo. Pablo, pero en esa misma línea, ese 20% que puede variar un poquito más, un poquito menos, es lo que vimos con Marco Enríquez Ominami también hace varios años, ¿no? No me acuerdo, la elección del 2009. Es lo que vimos con Beatriz Sánchez también, ¿no? La elección ahí del 2017, el mismo 20%, y uno dice, claro, quizás son personas que no se mueven por
una posición ideológica determinada, sino por candidaturas que son más disruptivas, quizás, ¿no? Puede ser una forma de explicarlo de Parisi, evidentemente también hay que ver lo otro, pero lo planteo también como un ejemplo de que no necesariamente es algo tan novedoso, ¿no? Sí, pero complemento con algo. Sí. Sí, es cierto, que como lo decía, ha habido otros casos previos, incluso del mismo Parisi, en elecciones anteriores. Pero el tema es que si eso se repite elección tras elección, te está diciendo algo. Porque si las figuras de la oposición hoy día suman tanto, pero en particular hay algunas que tienen un estilo distinto a las derechas, por decirlo de alguna manera, algo está pasando en el sistema político que tú no lo estás entendiendo bien. Porque si tú piensas las personas que pasan a segunda vuelta, y pasó también en el 2021, no suma más del 50% de los votos, los que pasan a segunda vuelta. Es la suma Kast y en este caso Jara. Entonces lo que te está diciendo eso, que en el fondo prácticamente hay un 70% de gente que no los escogió en primera vuelta al que gana en segunda. Y eso es un problema, porque el apoyo con el que tú ganas en segunda vuelta no es tan tuyo, no es tan real, porque tú vas a ganar, porque tienes que ganar con el 50% para uno de la segunda vuelta. Pero ese apoyo no es tan claro para ti. Entonces, hay fenómenos, claro, que hay que entender mejor, pero todavía hay un electorado que no se siente contento con la oferta electoral que hay disponible, y eso creo que hay que darle una vuelta más en profundidad. Sí, bueno, Juan Andrés, es cierto, pero no es menos cierto. Es cierto que no se pueden endosar automáticamente los votos del Partido de la Gente a Kast, ni se puede señalar automáticamente que el Partido de la Gente es un partido más de las oposiciones, ¿no? Pero ahora viene el no es menos cierto. El presidente del Partido de la Gente ha dicho algunas cosas bastante consistentes. Ha dicho: nosotros tenemos una mirada crítica de lo que ha hecho este gobierno. Ahí hace un señalamiento. Segundo, a diferencia de la vez anterior, nos vamos a pronunciar. O sea, no vamos a guardar silencio frente a la segunda vuelta. Incluso podemos decretar libertad de acción, pero vamos a explicitar un punto de vista. Y lo tercero, ya hay algunos integrantes de la electa bancada del Partido de la Gente que han anunciado su apoyo a José Antonio Kast, como por ejemplo el periodista Javier Olivares, ¿no? Ya, pero será más que predecible, pues si es pinochetista, digamos, él es de esa ala, más allá que esté bajo el paraguas del Partido de la Gente. Una persona de extrema derecha, me refiero. Sí, pero es que no lo estaba diciendo porque no era predecible. Estaba señalando un cuadro para hacerle la pregunta a Juan Andrés. Por lo tanto, uno podría hipotetizar respecto a qué pertenece ese mundo, pero lo planteo situándolo en el análisis que estábamos haciendo sobre lo que está pasando al interior de las derechas y de este eventual cambio de hegemonía. Bueno, tratando de hacer el análisis y ir a los hechos, ¿eh? Porque está bien, yo siempre digo, está bien las opiniones, pero hay que tratar de hacer los análisis. Y los análisis tienen valor cuando, dicho en sentido común, le achuntan. Si no, no sirven como análisis, pues se equivocan. Y lo mejor es asumir que se equivocan o nos equivocamos. Yo parto con eso, porque hay mucha opiniología y hay mucha cosa de ese tipo. Sí está bien la encuesta como que se equivocan, pero yo tampoco soy de los que le echo toda la culpa a la encuesta para sacarse los pillos de malas campañas, de aproximaciones intencionadas, de hegemonías mediáticas, en fin. Hay mucho paño que cortar en este país en ese sentido. Dicho esto, yo lo que creo es que es un hecho que la derecha UDI, Renovación Nacional, Evópolis, viene cuesta abajo en la rodada, del punto de vista político y del punto de vista electoral. Y evidentemente que hay una derecha que yo tampoco la diferencio tanto del punto de vista del perfil doctrinario y estratégico, que hoy día no aparece, no es tan sorpresivo, pero está en crecimiento, que es la derecha representada por Kast y particularmente Kast-Kaiser y uno que otro sector. Esa es una derecha que emerge y que emerge con fuerza. Kast fue diputado de la UDI, partió solo, se retiró, empezó a hacer un trabajo hace mucho tiempo, y no es solo él, es un colectivo, y el resultado es el que tenemos hoy día. Entonces yo creo que eso no se puede obviar. Tampoco Kaiser, porque Kaiser, las encuestas que saca más, que pasaba casi lo que se quiera, pero el porcentaje que sacó no es un porcentaje menor. Si ahí el dato relevante es que la expresión electoral de Matei, que es UDI, Renovación Nacional y Evópolis, se fue para abajo, así de concreto. Se fue para abajo. Ese es un dato para mí que hay que observarlo como dato de la realidad.
Un segundo dato de la realidad. Para mí no es sorprendente la votación de Parisi, especialmente en el norte, lo he dicho muchas veces. Y lo voy a repetir majaderamente, y no quiero ser autorreferente porque me carga ser autorreferente, pero hay veces que hay que serlo. No es ninguna... Yo lo dije. Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que no es ninguna novedad. En la Araucanía salió segundo, además. Es que, por eso es que acá se fue para allá. Sí. Porque ahí, lo que ocurrió en la Araucanía, en la novena, es que el voto Parisi le entró al voto de derecha, que históricamente es muy fuerte. Por eso Kast lo primero que hace es irse a la novena. Partió ayer. Porque evidentemente en su diseño de campaña, y yo creo que de acuerdo a sus intereses es lógico, lo que quiere es ir a fidelizar votación de derecha o cercana a la derecha en un lugar donde puede tener un entendimiento electoral con los sectores que votaron por Parisi. Para mí no es novedad lo que ocurre en el norte del país, porque viene hace tiempo, yo lo he dicho otras veces. Partido de la Gente emerge poquito antes que terminara el gobierno de la nueva mayoría, con la expresión política y electoral que emergió, porque el norte chileno está en el suelo. Y en el gobierno de la nueva mayoría quedó muy mal. O sea, los pirquineros, los proyectos mineros, los temas portuarios. Si el centralismo en este país también es hegemónico, es mediático. Entonces acuérdense que en el norte del país estaban los globos negros, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Atacama, y la élite centralizada, incluido nuestro sector, no escucha. Y más todavía, porque como no había voto obligatorio y había voto voluntario, entonces los partidos nos acostumbramos a hacer un ejercicio donde los del voto obligatorio, que son 5 a 6 millones de personas, no nos pescaba a nadie. Y ahora están decidieron los 2 plebiscitos, votaron rechazo, votaron en contra, decidieron las elecciones municipales, y mira lo que está pasando ahora. Entonces yo lo que creo es que Parisi tiene razón en un punto, cuando él dice, yo no decido cómo van a votar los que votaron por mí. Esa frase para mí es clave. ¿Por qué? Porque en la elección anterior, el Partido de la Gente hizo un plebiscito virtual y todo, porque estábamos en un momento, y la mayoría decidió votar por Kast. Y en los hechos, en segunda vuelta, el 62% de la votación de Parisi se fue a Boric. Sí. Claro, era el gobierno. Ojo, votaban contra un gobierno. Ahora puede ocurrir al revés. Ese es un factor muy importante. Pero muy importante. Sí. Y lo que Monse decía, y tú decías, Pato, es muy cierto. Mira, si esto no es un fenómeno nuevo. Nuevo es porque hay gente que no quiere ver las cosas, pero eso es otra cosa. Yo de verdad interpelaría a las élites mediáticas, políticas, económicas, para que veamos el país que somos, primero. Y hagamos los análisis que hay que hacer. Yo, evidentemente, no estoy con esto proponiendo que todos pensemos lo mismo, al revés. Pero partamos de que existe un país real. En la elección de Guillet Piñera, segunda vuelta, más del 35% de la votación de Beatriz Sánchez votó por Piñera, no por Guillet. Entonces, cuando amigas y amigos de la Desconcerta me insisten majaderamente que aquí hay un tema de voto de centro, no sé dónde lo ven, dónde existe ese famoso voto de centro. Porque la gente en este país, no digo que existan las fuerzas políticas, ojo, 13 partidos quedaron ilegales, entre ellos todos, Amarillo, Demócrata, todos. Partido Radical. Todos quedaron ilegales. Entonces, algo está pasando en este país, que este votante volátil, yo no califico ni descalifico. Me parece el colmo calificar o descalificar a esta ciudadanía que es hija e hijo de este sistema, porque no han tenido ninguna otra alternativa que vivir en este país como es. Esa volatilidad se sigue expresando, y yo lo que creo es que, mira, termino con esto, va a ganar la segunda vuelta al que, lo dije la otra vez, al que estas personas mayoritariamente le crean que va a enfrentar sus graves problemas de pervivencia. Salió hace unos días atrás, pero hoy día lo puso un medio hegemónico grande. Hay un porcentaje por sobre el 60% de este país que declara no terminar el mes, desde el punto de vista económico. No termina el mes. Ya, pero y hay un porcentaje que está endeudado. Prometió los 750.000 de ingreso vital, su discurso apuntaba a eso, se alejó de todo el tema como más cultural de la izquierda, pero aún así no... Yo creo que no se pudo sacar, porque era muy evidente si uno miraba la representación política de la imagen mediática y de la imagen de los hechos, de que era o sea, por algo las fuerzas de derecha insistieron en que era el continuismo, que era Boris. Bueno, es evidente que el presidente Boris se ha metido harto en esta campaña.
Y Sí. te voy a decir una cosa, que en el segundo plebiscito, lo quiero decir con toda franqueza, para ser sincero el análisis, se le pidió al gobierno que no se metiera. Y lo hizo. No se metió. Pero esta vez se ha metido. Pues. Sí, po. Oye, dos cosas breves, solo en complemento a lo que dice Juan Andrés. Primero, que si antes podíamos decirlo hipotéticamente, ahora lo podemos decir como una descripción. A propósito de la mención de Juan Andrés al centro, que la carta de los 100 concertacionistas llamando a votar por Matei pesó cero. Cero. O sea, no. O sea, perdona, la Sí. franja de Matei era como una concertación noventera. Sí. Y Esa lo era otro, la franja. y lo otro que quería mencionar, que creo que es imperdonable, pero no digo imperdonable con el tonito de las redes sociales, ahora Sí, que esto es sí. impresentable. No lo digo en ese tono, digo que es imperdonable nomás. Digo, para efectos del territorio, yo sé que ustedes manejan los datos, pero lo quiero repetir con un mero gesto retórico. Del norte hacia el sur, región Arica y Parinacota, París salió primero. Así es. Región de Tarapacá, salió primero. Así es. Región de Antofagasta, salió primero. Así es. Región de Atacama, El norte. salió primero. O sea, ya las 4 regiones del norte, que es todo el norte grande, salió primero. Y luego la región de Coquimbo salió segundo. O sea, tienes, no sé, un tercio del territorio nacional, Sí, más o menos. donde el sistema político, los candidatos, las encuestas, los medios de comunicación no vieron venir nada, ¿no? Yo sé que es una caricatura, Pato, pero en Ñuñoa, por ejemplo, Parisi sacó una votación bajísima. Bajísima. Y Jara y Matei fueron los que se Sí. pusieron. Eso nos dice algo también. O sea, digo que, Claro. como país los centros de generación de sentidos comunes no entiendan ese pedazo gigantesco de nuestro territorio. A mí me tremendo. parece, en términos como Es tremendo. de la dinámica democrática, me parece Y preocupante. en el sur está pasando lo Sí, mismo. sí. Por eso yo insisto, yo creo que lo que hizo Kass no es menor de partir para la novena. Sí. Pablo Rodríguez, respecto de esto. Sí, yo agrego que efectivamente hay cosas que a lo mejor eran esperables, porque hay dinámicas distintas, y yo comparto con Juan Andrés, pero la magnitud de los números no es la que uno esperaba, y eso sí hay que reconocerlo, porque uno podrá haber visto, y los medios también lo veían, y había ciertas encuestas y que uno pensaba que París insistía mucho en el tema, por ejemplo, de la frontera. Probablemente era por algo, justamente por cómo el control de la migración podría ser una cosa importante en su campaña. Y probablemente París le hablaba a los mineros, hay todo un tema vinculado a ciertas zonas. Pero quiero volver al punto de que un 20% es mucha gente. O sea, que ha escogido, no por ninguno de las derechas, yo no pongo a París en las derechas, sino que lo pongo más en un grupo aparte, independiente, donde está costándole a los políticos más tradicionales, y ahí incluyo obviamente a Chile Vamos y lo que fue la concertación, de entender justamente a un país que cambió, que tiene diferencias regionales muy importantes, estas diferencias que nos decía Patricio respecto a cómo votan las regiones, nunca se había visto tan pronunciado. O sea, a París sí le había ido bien en el norte anteriormente, pero nuevamente, no con esta magnitud del impacto que tiene a nivel... Hay algunas regiones donde sacó el 35%, o sea... Entonces eso te está hablando de algo que no estamos viendo del todo. Y creo que eso es con lo cual uno debería quedarse para, como analista, tratar de entender qué es lo que ocurre ahí, porque hay una fuerza del PDG que renace, que uno pensaba que estaba muerto como partido, que ahora va a ser el partido más importante de la Cámara. O sea, de sus votos, si es que son ordenados, va a depender si el Congreso se inclina un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Y eso es fundamental en el sistema político. O sea, tienen los votos para ser el partido más relevante de lo que viene para adelante. O sea, con sus 14 diputados, insisto, si logran disciplina y son cohesionados a la hora de votaciones, van a decidir cuál va a ser de alguna forma la posibilidad de hacer reformas tanto para Jara como para Kass. Y ese aspecto tampoco se vio venir. O sea, que el PDG lograra esa fuerza no estaba tampoco en los planes de muchos. Probablemente iba a sacar diputados porque tenía un respaldo en París y que eso de alguna forma se vincula. Pero lograr 14 diputados y ser el partido de alguna forma bisagra, que se le denomina mucho, es algo que es sorpresivo, yo creo, y que también, insisto, hay que darle más vuelta respecto a lo que significa. El PDG tiene muchas campañas en redes sociales, por ejemplo, hace unas campañas que no son tan visibles para el ciudadano que no está tan metido en redes, y tiene un discurso muy simple, también algunos temas económicos sobre todo, donde también la gente está esperando cosas distintas ahí. Entonces,
yo creo que hay que pensar que Parisi, estando en Chile, a diferencia de la elección anterior, se transformó en una figura relevante incluso de la política. O sea, yo lo mencionaba y lo comparaba un poco con Meo. Meo, lamentablemente para él, ha caído un poco en la relevancia, elección tras elección, cuando no logra mayor apoyo. Pero en el caso de Parisi, está casi en su mejor momento electoral. Y esa figura política creo que hay que tratar de dimensionarla y ver qué es lo que está diciendo la gente al escogerlo a él como candidato en primera vuelta. Sí, ahora entiendo que Parisi se va a ir a Estados Unidos porque él reside allá, viven sus hijos allá. Así que es como noticia en desarrollo. Algunos de sus hijos. Sí, algunos de sus hijos, sí. Nos tenemos que ir a la pausa. Antes de eso, Pablo, Juan Andrés, les quería dejar planteado para que lo retomemos a la vuelta. Lo que va a pasar entre esta convergencia, si es que ocurre, entre Chile Vamos, republicanos, los socialcristianos. Hoy, por ejemplo, hay una reunión entre los equipos económicos de José Antonio Kast y Chile Vamos, donde uno puede decir la derecha entre sí tiene muchas similitudes, pero en esta campaña en particular se han visto diferencias bien profundas, al punto que Matei dijo que no sabían nada de economía, que José Antonio Kast no era economista, lo ninguneó en ese sentido a los equipos que no tenían equipo, a Quirós, digamos, no recuerdo el nombre. Jorge Quirós. Jorge Quirós, sí, no era Juan. Jorge Quirós también ha recibido hartas críticas. Bueno, Ignacio Briones ha sido ahí especialmente duro, también Matías Acevedo. Vamos a ver qué sale de ahí. Es bien interesante porque José Antonio Kast esta mañana reiteraba lo de sacar el tema del préstamo, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Ha insistido en el tema del recorte, cuestión que es una de las piezas fundamentales de su programa de gobierno, ¿no? ¿Cómo van a converger ahí? Chile Vamos ya se puso a disposición, ya está claro que van a integrar el gobierno. La manera es cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Qué rol van a tener? Y creo que a partir de hoy día esa pregunta hay que intentar también irla respondiendo. Son las 8:59, hacemos un breve corte y volvemos con más en unos minutos. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025 que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historias juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Con 13, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 18 de noviembre del año 2025. Aprovechamos de saludar la gran cantidad de saludos que nos están llegando de todas partes por nuestro cumpleaños número 44. Bueno, estamos con Montserrat Rolano acá, con todo nuestro equipo, por cierto, y con nuestros panelistas Juan Andrés Lagos y Pablo Rodríguez. Nos vamos a cambiar a la vereda al frente, así es que no sé si Pablo o Juan Andrés quieren decir brevemente algo. Yo había dejado la pregunta de veras, de Chile Vamos, de Chile Vamos, Mecanos, la convergencia, particularmente en el tema económico, pero pueden ser en otros. De veras, tema muy importante. La pauta de las 9:30, como decíamos. Mira, ahora, yo precisamente por lo que hemos conversado, creo que la segunda vuelta presidencial es una segunda vuelta que si alguien suma matemáticamente, creo que se puede equivocar en forma rotunda, primero. Por esta volatilidad, porque ese famoso centro no sé dónde lo sacaron, en fin, por varias razones. Yo sigo pensando de que las campañas van a ser totalmente determinantes. No sé si le sirve tanto a Kast que aparezca en una elección binaria para esta ciudadanía, para este votante, al lado de Matei, algo de Kaiser, o gira en una dirección donde efectivamente la conexión que logró con el voto obligatorio en primera vuelta lo haga sintonizar con ese votante en el norte Parisi y en otras regiones. Para mí es hipótesis, pero creo que el diseño de campaña lo va a decidir, lo va a determinar. Tampoco creo que los temas llamados entre comillas valóricos, que son tan importantes, que fueron muy determinantes en el voto de las mujeres de 30 a 65 años a lo menos, en el segundo plebiscito, donde votó la en contra, porque las mujeres votaban en contra de la ley Papito Corazón, votaban en contra de los abusadores, los violadores, votaban a favor de que se les mantuvieran en los municipios pobres los proyectos que algo financiaban a las mujeres cuidadoras, que son muchas en Chile, muchas, votaban en contra porque consideraban que ese proyecto constitucional le iba a quitar un porcentaje de ingreso a los municipios pobres respecto de los pañales para la tercera edad. O sea, estamos hablando de cosas súper concretas. Ahora, si a mí alguien me dice que los pañales de tercera edad no importan, es que no sé en qué país vive, porque los pañales de tercera edad en Chile son muy recontra caros. Entonces, si tú tienes... Mira, o sea, los pañales de las guaguas son caros. Claro, sí. Piensa tú que esta cuestión que se está planteando de quitarle creo que es París, sino quitarle el IVA a los remedios. Pues si la gente... Una de las cosas por las cuales el proyecto de Daniel Jadot, Farmacias Populares, tuvo el efecto que tuvo a nivel nacional, es porque se cruzó con eso, concretamente. Sí. Además, Juan Andrés, ahí hay un círculo vicioso. La salud de los adultos mayores de los sectores populares suele ser mucho peor que la de los sectores acomodados. Esto no es científico, pero el domingo me tocó votar en un colegio de una comuna de un sector popular y me impresionó la cantidad de adultos mayores que llegan en silla de ruedas, mucha gente sostenidos por sus hijos. Y piensa tú que por el voto con un deterioro físico muy notorio. Por el voto obligatorio, ese universo de personas creció mucho. A mí lo que me llamó la atención es la cantidad de gente que se conectó con una comisaría virtual y dijo que no podía ir a votar. Son más de 300.000. Sí, ya. Entonces, perdona, solo para cerrar. Visto esto como una elección binaria, yo creo que la candidatura de Janet Jara tiene todas las posibilidades en la medida en que logre conectar con este mundo y le crean.
Y para eso, no sé si les sirve, mira lo que va a decir, no sé si les sirve mucho poner por delante a los partidos, especialmente a los partidos más sistémicos, más de la continuidad. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? Si hay gente que fue electa. Sí, está bien, pero es distinto. Es distinto. O sea, el papel que puede jugar una persona que fue electa o no fue electa y tuvo una conexión de votación es muy distinto a que te pongas la imagen de que eres continuidad o no eres continuidad. O sea, tu gobierno va a ser un gobierno que va a empujar con extrema urgencia e intensidad las urgencias que tiene esta ciudadanía. Eso para mí es clave. Mira, botón de pánico para la ciudadanía. No sé si ustedes saben lo que es botón de pánico. Pero el botón de pánico es una cuestión que a mucha gente le ayudaría a enfrentar situaciones de crisis de salud y crisis de seguridad. Ya. Por ejemplo, cosas de ese tipo así de concretas. Pablo, volviendo a la pregunta, Chile Vamos Republicanos, la reunión de ahora en la mañana, ¿cómo ves ese escenario? A ver, creo que el vínculo está siendo mucho más fluido de lo que se esperaba. Y eso es algo relevante de analizar. Y más o menos se han ordenado los partidos, pero otros están pasando cosas importantes. En el RN está pasando cosas, en Evópolis van a tener que tomar decisiones respecto a lo que viene. Entonces, también hay una discusión partidaria ahí detrás de cámaras que también es bueno estar mirando, porque hay una configuración distinta probablemente de las derechas. Pero en este diálogo que se está produciendo, yo creo que de las cosas que yo creo que van a terminar pasando es que es poco probable que veamos una gran lista o gran coalición de derechas. Yo lo veo poco probable. Porque aun cuando se juntaran todos los votos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, no le alcanza por el 50%. No. Entonces, esos 2 votos de diferencia, esos 2 diputados que lo aleja de la mayoría, no genera sentido para formar un gran grupo. Sino que si se hubiera alcanzado más del 50%, podría ser una cosa distinta. Pero como van a estar cerca de la mayoría y no van a superarla, creo que vamos a ver unas relaciones bien interesantes de partido, a lo mejor no como Chile Vamos probablemente, pero sí yo me cuesta pensar en un bloque monolítico unido para lo que viene. Uno, insisto, esta que no va a haber logrado la mayoría te produce el efecto de que probablemente vamos a ver a partidos apoyando al gobierno, a lo mejor sumándose a un posible gobierno de Kast, pero manteniendo la identidad de los partidos políticos. Y creo que eso también es interesante respecto a lo que viene para las derechas, porque si bien republicanos y día libertarios tienen una posición ciertamente dominante en algunos ámbitos, en el Senado Chile Vamos va a seguir siendo más relevante que republicanos y libertarios. Sí. En la Cámara no, hay un cambio de configuración, pero creo que todavía hay espacio para derechas distintas en el sector. Y eso creo que para los partidos más vinculados a la centro derecha, vinculados más al centro político, si es que existiera, como dice Juan Andrés, es una noticia importante. Ya, o sea, tú llamarías a gente como Cristian Monkeberg a guardar la katana, a no hacerse el harakiri tan rápido, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito, ¿no? Sí. Pero hay espacio para expresiones distintas todavía en la derecha. Ya. Oye, bien breve, para pasar al otro lado, ¿cómo ven esta gran cantidad de partidos que no alcanzaron el mínimo? Voy a decir introductoriamente lo siguiente. Lo que ocurrió históricamente es que estos partidos, porque esto ha ocurrido muchas veces, no tienen el mínimo, pero uno sabe que es una cosa más testimonial, transitoria, porque vuelven a juntar los requisitos y se vuelven a inscribir. Pero ahora no es así como antes, porque, por ejemplo, los partidos no se pueden fusionar. O sea, Demócratas Amarillos y el Partido Radical llevó, por hipotetizar algo, no podrían concebir la idea de juntarse entre los 4 para superar el umbral, porque no está permitido ahora. Misma cosa con una serie de partidos que están en la órbita de la izquierda, Federación Regionalista Verde Social, Ecologista Verde, Acción Humanista, Partido Revolucionario de los Trabajadores y otros más, ¿no? Lo de Bópoli y el FREPS está por verse, porque están a través de un recurso viendo la posibilidad de sobrevivir. Vamos a ver qué pasa. Pero serían esos 2, pero la situación es bastante clara respecto al resto. Bueno, en términos del funcionamiento del sistema político, ¿cómo ves aquello, Juan Andrés? ¿Es mejor así o es mejor antes? ¿Cómo ves el tema de los partidos chicos? Yo creo que siguiendo el proceso histórico de Chile, nosotros pasamos de una dictadura atroz, de negación de los partidos y de la vida política y la actividad política y de todo eso, a un sistema en donde primó durante mucho tiempo el binominalismo como factor clave de asentamiento democrático.
Y eso no lo fueron rompiendo los partidos, eso lo fue rompiendo la realidad, de las movilizaciones sociales, el descontento, esta cosa que pasaron de voto, incluso yo digo ahí autocríticamente, de voto voluntario, a voto voluntario como expresión de, entre comillas, libertad. Pasamos a ser el país donde menos gente votaba en todo el continente, mucho menos que en Venezuela, en Cuba, Estados Unidos, en todo. Pero aquí parece que la élite como que mira para el techo en estas cosas, es bien curiosa la reacción. Digo es esto, más fácil gobernar cuando la gente no pesca. Obvio que sí, obvio. Entonces, dicho esto, para mi gusto, un principio democrático de verdad es aquel que promueve, no establece sentidos punitivos a la acción política. Porque ninguna idea política surge siendo mayoría. Las ideas políticas se abren camino y con mucho costo y con mucho sacrificio, incluso humano. Entonces, tú no puedes ser punitivo para hacer cosas. Sí creo que no puede ser que desde el punto de vista democrático se use o se abuse de una electividad para decir los votos son míos y no del partido o de la fuerza política a la cual yo represento. Eso sí que yo creo que ya está cayendo en un individualismo transversal en Chile. O sea, la gente ahora se aplauden de pie, los que salen electas o electos dicen gané y yo gané, y se olvidan totalmente de las fuerzas políticas que las apoyaron, los respaldaron y los promovieron. Entonces estamos llegando a un nivel de individualismo y de mercantilización de la política muy brutal, que al final el efecto negativo que tiene sobre la democracia y sobre el sistema político es muy grande. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas, si ven que no le está conviniendo estar en un determinado partido, se van a otro partido, sin problema, o no se van a ninguno. Entonces yo creo que ahí sí que desde el punto de vista democrático tiene que haber un código que efectivamente sostenga el principio de la delegación de poder. Porque quien es electa o electo se le delegó poder. La persona fue a votar por X persona y le delegó un poder. No es tu poder. O sea, está bien, fuiste buena candidata, fuiste buen candidato, lo que tú quieras. Pero a la gente lo que le dijiste fue: yo voy a ser electa o electo para luchar por estas cosas. Esto de mírenme a mí en Chile, que fue en los 90, gente tanto de la derecha como de la Concertación, decían: mire, ¿saben qué? Yo no quiero ser más candidato parlamentario en tal distrito y me voy a ir a Punta Arenas. Se iban a Punta Arenas y eran electos. Ahora no está pasando eso, y qué bueno que no pase. Entonces, yo lo que creo es que en vez de ser tan punitivos con esto, debiéramos fortalecer el sistema político a partir de no castigar a las fuerzas políticas que si quedan en minoría, pero no desaparecen, así como que tú le pones encima un ladrillo. O sea, el resumen es que a ti te parece más grave el transfugismo en los cargos de representación popular que la existencia de partidos chicos. Absolutamente, porque además tenemos un país donde de los 90 hasta ahora todavía sigue pesando el binominalismo. Pablo, claro, está lo que plantea Juan Andrés como argumento, pero también está la gobernabilidad, la posibilidad de llegar a acuerdos, esto que un presidente, quien sea, tiene que estar hablando con cada uno de los parlamentarios para poder concitar apoyos, ¿no? Y de partidos que no representan a nadie. O sea, eso también ocurre, más allá del argumento de la diversidad que plantea Juan Andrés. ¿Cómo ves esto que ocurre de estos partidos que ya se van para la casa a partir de enero? Los parlamentarios, van a quedar como, me imagino, como independientes, ¿no? en el Congreso, con también las dificultades que eso genera. Sí, lo primero es que los partidos que hoy día pierden el estatus de partido es un mal momento, no solo porque pierdan su categoría, sino que porque formar un partido político para las elecciones siguientes es más difícil que hoy día, por el tema del número de firmas. Como se basa en la cantidad de gente que votan diputados, hasta esta elección se basaba en voto voluntario. Para lo que viene es voto obligatorio. Entonces, esos 35.000 firmas que podría ser para un partido, ahora van a ser 50.000 probablemente. Ese mínimo sube. Entonces, el partido que hoy día de alguna forma queda fuera del juego, le va a costar mucho reingresar al sistema, porque juntar esa cantidad de firmas no es fácil. Entonces, es un mal momento para perder tu categoría, porque va a ser difícil recuperar tu posición. Pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que pasa en el Congreso. Van a haber diputados independientes y senadores que van a quedar sin partido. Van a ser independientes en teoría. Pero nada impide, por las reglas que tenemos, que formen partido o que se agrupen de forma distinta. Se produce este fenómeno justamente de diputados que son indisciplinados, que son más díscolos, porque no hay ninguna regla que lo impida. Entonces, si bien tenemos esta reducción de entrada de partidos significativa, nada va a impedir que durante el periodo legislativo se puedan cambiar de partido
puedan buscar formar nuevas organizaciones, y por tanto el fenómeno de la indisciplina legislativa yo creo que se mantiene ahí. O sea, sí, y en periodos de empates virtuales ese voto dirimente cobra una relevancia. Pero, perdona, yo solo, mira, a mí me parece que no es democrático que tú, en Chile, lo que ocurre es por el sistema político institucional, por muchas cosas, pero que ocurre que gana un sector, la presidencia con un programa, y no lo puede realizar porque no tiene asidero en el Parlamento. Entonces, ¿dónde está el punto de la soberanía? ¿Dónde está? Yo creo que ahí, para mi gusto, a lo menos un debate que hacer. Totalmente. O sea, genera mucha impotencia, sí, y recarga mucho el sistema político que los presidentes no puedan cumplir con su programa. Eso es una de las cosas que explica por lo que la CEP, sí, y no solo la CEP, sino que muchos otros estudios de subjetividad, los partidos políticos y el Parlamento, las instituciones más desprestigiadas de la ciudadanía en Chile. Eso no es bueno para la democracia. Oye, una breve mención sobre Calisto, que es uno de los signos de interrogación para efectos de las mayorías, minorías en el Senado. Calisto podría no asumir o asumir y perder el escaño, ¿no? Y el mecanismo que contempla la Constitución vigente es que el partido lo reemplaza. O sea, Jaime Mulet o Flavio Torrealba decide. Pero un partido que no existiría, además. Un partido claro, que no existiría. Entonces, claro, como... sí, está rara esa situación. Sí. Bueno, como adelantaba Pato, pasemos a la vereda del frente. Ya Juan Andrés adelantaba ahí algunos elementos. Lo que pasó con Janet Jara, que se echa la culpa al gobierno. Ha habido muchas críticas hacia el rol del presidente Boric en particular. Ella igual en la última parte de la campaña trató de desmarcarse fuertemente, pero no le alcanzó. Llama la atención que este 26-27% no llega al 30%, o incluso que algunas encuestas le han dado hasta un 35% al presidente Boric, y se aleja 10-12 puntos de la votación del apruebo. Ahí uno se pregunta, bueno, hay gente que aprueba el gobierno pero que no le gusta Jara, ¿no? Y eso es una cuestión bien llamativa, y que uno no necesariamente la podría endosar la responsabilidad al gobierno o al presidente, ¿no? Sino que tiene que ver con que la candidata no logró convocar a ese porcentaje de la población. Ahí, Juan Andrés, ¿cómo ves eso, no? Sí. Hay también quienes plantean que, lo hablábamos ayer también, la campaña de Jara se desdibujó un poco entre ser más moderada, ser comunista, los líos internos, hay el ruido interno que había desde el mismo partido, y por otra parte hay quienes dicen que la marca PC también es una cuestión una mochila con la que Jara carga, y que se transformó finalmente en un, y lo voy a decir respetuosamente contigo acá presente, pero en un lastre más que en una cuestión que pudiera serle favorable. Lo interesante de lo que tú dices, Monse, es que ambas conclusiones te llevan por caminos completamente contrarios. Así es. O sea, decir por un lado que porque es un programa que no implica transformaciones, es todo lo contrario de decir que porque es comunista, ¿no? Y se han dicho las dos cosas. Sí, solamente, Juan Andrés, antes de darte la palabra, el programa de Janet Jara, se ha dicho esto harto, la verdad, es probablemente de los más conservadores que ha habido desde la vuelta a la democracia. O sea, uno lo podría comparar con el de Patricio Elwin, quizás. No contempla ninguna reforma, como sí lo hacía, por ejemplo, el del presidente Boric, presidenta Bachelet, ¿no? Todos los últimos gobiernos del sector. Es un programa que uno no sabe muy bien dónde posicionarlo, cómo identificarlo, y que no es muy atractivo, por ejemplo, pensando en gente joven que quiere votar por algo novedoso. Jara no representa eso, digamos. ¿Cómo lo ves y cómo esto desafía también para la segunda vuelta? Si es que mira, yo lo que creo que a ver, las campañas no son efectos mecánicos, especialmente por la ciudadanía a la cual diriges tú la campaña. O sea, tú en tu campaña no eres creíble para ti mismo o para ti misma, para tu sector. Tu campaña no es para que los comunistas salgan a aplaudir de pie o los socialistas. Las campañas no son para eso. Las campañas son para ganar votación que no está en tu sintonía cuando iniciaste la campaña. Esa es la lógica de cualquier campaña.
por tanto, las autorreferencias, la campaña Espejo, tuvimos dramáticamente la experiencia del primer plebiscito. Nosotros cerramos el apruebo con 500.000 de personas en la Alameda y con 150 si es que arriba del cerro, y ocurre que el otro día fue 62, 30 y tanto. Entonces, yo creo que ya hay que pegarse un poquito, como se dice en buen chileno, el alcachofazo de que en este país las campañas espejo no son muy efectivas desde el punto de vista de llegar a un votante, una ciudadanía que no es que resuelva su decisión de voto, puede que sí al final, claro, pero si tú tienes, fíjate que Bombo Fica cerró la campaña de Hugo Gutiérrez en Iquique. Y ocurre que la candidata del PS casi lo dobló. Entonces, yo no digo que no se hagan ciertas cosas, pero digo la campaña, el diseño, la estructura, el asentamiento. Dicho esto, primero, yo creo que fue muy tardía la reacción de la campaña en primera vuelta, no para decir yo no soy el gobierno, porque eso tampoco nadie te lo cree. Y Janet fue ministra y fue buena ministra, fue buena gestora. Porque ¿sabes lo que pasa además, Juan Andrés? Que en sus discursos Janet Jara solía decir primero que ella no era del gobierno, sí, claro. Y acto seguido decía nosotros impulsamos las 40 horas. O sea, ahí hay una cuestión que yo creo que desde el punto de vista del diseño de campaña tiene un efecto. O sea, la gente a la cual tú te diriges para que voten por ti, no estoy diciendo la persona que ya está convencida. Mira, al final está resultando que es un chiste, esa cuestión que las peleas en el PC, que es como... Todo eso no tiene casi ni una incidencia. Si la incidencia está en otro lado, la centralidad está en otro lado. Nosotros ya lo vivimos con Daniel Jadue. Daniel Jadue, la gente no es que le preocupara mucho su militancia comunista. Si a Daniel Jadue la lógica fue ponerla en la primaria un candidato como Boris y que votaron muchos progresistas por otras razones. Entonces, digo esto porque creo que ahí había una cuestión que no sé si ha ayudado tanto, y la derecha sí la usó bien en la campaña. Sí la usó bien. O sea, para mí, Janet Jara es una ministra o exministra buena gestora, estuvo haciendo cosas muy importantes, pero ella no era ministra de Hacienda, no se tiene por qué hacer responsable de los tremendos condoros en gestión de políticas públicas que tiene este gobierno producto de una política económica que no pudo cambiar. Estoy hablando en términos de financiamiento de políticas públicas, salud, educación, de eso estoy hablando, no estoy hablando de la macroeconomía. Si me quieren meter al crecimiento, también al crecimiento, sin duda. Pero ella no tiene por qué hacerse responsable de eso, porque ella lo que está planteando es un nuevo gobierno. Y esa perspectiva del nuevo gobierno, desde el punto de vista de políticas públicas conectadas a las emergencias, para mi gusto es lo que puede ser crucial en una segunda vuelta donde la elección es binominal. Entonces ahí es donde donde yo creo que podría tener la gran fortaleza la campaña de ella. Sí. Pablo, bueno, cuesta disociar a Janet Jara, así como ocurría con Toa también, del actual gobierno, un poco por lo que dice Pato, ¿no? Esto de decir, yo me distancio del gobierno, que es lógico, va a ser otra administración, pero luego, acto seguido, menciona los avances que ha habido en este gobierno, que por cierto son cuestiones también bien valoradas por la ciudadanía. ¿Cómo ves lo que ocurre con Jara, lo que ocurrió, y cómo proyectas también a partir de algunos de los elementos que se han mencionado? Yo creo que le quita un poco de credibilidad a su candidatura este distanciamiento con el gobierno. Ella fue ministra de un gobierno, claro, como dice Juan Andrés, no era la ministra más relevante del comité político, pero fue una figura importante para el gobierno. Y es el único cargo de primera línea que ha tenido, además. Sí, además. Sí, y también está el elemento de que la reforma de pensiones es un logro del gobierno. O sea, ella estuvo obviamente presente, pero también estuvo Marcel negociando justamente los términos económicos. Entonces, yo creo que hay un intento justamente de no vincularse al gobierno porque pareciera que no es un buen elemento para la campaña final. Pero yo creo que eso le genera que la gente se pregunte quién es Jara, en el fondo, porque si tú fuiste fuiste ministro de un gobierno, uno espera una reacción distinta. Tampoco es que se tenga que defenderlo, tampoco esa es la idea. Pero creo que esta distancia que ella hizo, especialmente en el último debate, yo creo que hace perder un poco de confianza a la gente en ella respecto a quién es y cuál es su candidatura, respecto a quienes la apoyan y lo que ella podría hacer en el futuro. Yo creo que hay un punto ahí que claro, se intenta tratar de sumar a nuevos lectores, a nueva gente que probablemente es muy crítica del gobierno, y probablemente por ahí va su línea de buscar gente nueva para sumar a su campaña. Pero ella no puede desconocer el rol que tuvo hace poco. Y creo que ese elemento
genera que la gente no la mire con tanta confianza como la podría haber mirado hace un par de meses atrás. Perdona, o sea, en general fue un buen rol, po. Es que a lo mejor por eso, ella podría resaltar cosas distintas, pero... Hay ministros que están saliendo de este gobierno mal, po, pero mal porque... Entonces uno no entiende bien al fondo si es una estrategia de ella o una cuestión más comunicacional o no, pero yo creo que ser del gobierno es lo que tienes hoy día. O sea, si tú después al gobierno, creo que igual es solo grave. paréntesis, la mejor táctica que yo he visto de un ministro que supo ser ministro y a la vez plantear su identidad y después fue presidente fue Ricardo Lagos Escobar. Claro, cuando Ricardo Lagos le dijo al presidente Frey que no iba a firmar el decreto de construcción de Punta Peuco. Y punto. Y lo dijo, le duró un día. Claro, pero me entiendes. Sí, o sea, pero... Bueno, Bachelet también fue ministra de Defensa. También hizo un poco ese camino. Bueno, hay una pregunta que quedará para el debate siguiente porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Es cierto que el mundo, hay ríos de tinta y de papel al respecto, virtual, de que estamos viviendo un tiempo donde las personas tienden a situarse más bien en el lugar de la impugnación. Por eso hay mucha más alternancia en el poder que antes, ¿no? Pero igual no deja de llamarme la atención esta deriva que ha tenido la centroizquierda, el mundo progresista, de arriar bandera, de desmarcarse de su gobierno. Entonces primero tienes un gobierno que no necesariamente llegó al final con las mismas ideas que al principio, pero además tienes candidatos que dicen que no tienen nada que ver con el gobierno. Entonces, de alguna u otra manera estás diciendo indirectamente que... Voy a decirlo así, esto es más complejo, que nos da un poco de vergüenza ser quienes somos, ¿no? Pero bueno, eso ya da para un... O sea, esa es una lectura y hay otra que plantea, por ejemplo, que la izquierda se ha farreado en este gobierno muchas oportunidades, partiendo por el proceso constitucional 1, que se fue por una deriva mucho más identitaria en vez de hablar de los problemas reales de las personas, y que eso ha tenido costo. Sí. Y ha tenido. Juan Andrés Lagos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Don Pablo Rodríguez. Y muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Buen día en la radio. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre un libro muy interesante con dos destacados académicos a la vuelta de la pausa.